Imagina que mañana pones la alarma, como cualquier otro día. Te levantas, abres las persianas, y no hay nada. No hay amanecer. No hay luz filtrándose entre las nubes. Solo una oscuridad densa, quieta, absoluta. El cielo que siempre estuvo ahí, simplemente no está. ¿Qué harías? ¿Lo ignorarías? ¿Lo atribuirías a las nubes, a una tormenta, a algo que tiene explicación? Probablemente sí, porque nuestra mente está entrenada para no contemplar lo imposible. Estamos tan acostumbrados al sol que ni siquiera lo contamos entre las cosas que podríamos perder. Y eso, precisamente eso, es lo más peligroso de todo. Desde que tienes memoria, el sol ha estado ahí. Cada mañana, sin falta, sin pedir nada a cambio, esa estrella gigantesca a 150 millones de kilómetros de distancia ha salido a cumplir su tarea. Ha calentado los océanos, ha alimentado los bosques, ha marcado el ritmo de tu cuerpo, de tus emociones, de tu sueño. El sol no es solo luz. El sol es el latido invisible de todo lo que existe en este planeta. Pero hoy vamos a hacer algo que la ciencia permite aunque la realidad no, vamos a apagarlo. Solo por 24 horas. Un día. Una sola rotación de la Tierra sin su estrella. Y lo que vamos a descubrir juntos en este video no es solo ciencia. Es un espejo. Porque cuando imaginas un mundo sin sol, empiezas a entender con una claridad brutal cuántas cosas das por sentadas, cuántas estructuras invisibles sostienen tu vida sin que tú lo sepas. Quédate. Porque lo que está a punto de ocurrir va a cambiar la forma en que ves cada amanecer. Y así, con ese cielo apagado sobre nuestras cabezas, tenemos que entender primero una cosa fundamental: ¿qué es realmente el sol para nosotros? No la respuesta de un libro de texto. La respuesta real. La que nadie te ha contado así. Piénsalo un momento. Cada vez que enciendes una luz, cada vez que comes una manzana, cada vez que sientes calor en la piel durante un paseo, hay una deuda invisible con una estrella que nunca te ha cobrado nada. El sol no es un decorado del cielo. Es el arquitecto silencioso de todo lo que eres. Los antiguos lo sabían mejor que nosotros. Los egipcios adoraban a Ra, el dios sol, no por superstición, sino por intuición. Entendían, a su manera, que sin esa luz el mundo se detenía. Los aztecas hacían sacrificios para asegurarse de que el sol saliera cada día. Podemos llamarlo primitivo, pero en el fondo encerraba una verdad que la física moderna confirmaría siglos después: el sol no es eterno para nosotros. Depende de condiciones. Y nosotros dependemos de él. La ciencia nos dice que el sol es una estrella de tipo G, una enana amarilla con aproximadamente 5.000 millones de años de vida por delante. En su núcleo, cada segundo, 600 millones de toneladas de hidrógeno se fusionan en helio, liberando una energía tan brutal que si pudieras capturar solo un segundo de esa explosión, podrías abastecer a la Tierra entera durante 2,5 millones de años. 2,5 millones de años de energía. En un segundo. Y aún así, nosotros lo ignoramos. Lo damos por hecho como se da por hecho el aire, como se da por hecho que el corazón seguirá latiendo. El sol regula los ciclos circadianos de todos los seres vivos del planeta. Tu cuerpo sabe cuándo dormir, cuándo despertar y cuándo liberar ciertas hormonas gracias a la luz solar. La serotonina, la hormona que te hace sentir bien, aumenta con la exposición al sol. No es casualidad que los índices de depresión sean más altos en países con inviernos largos y oscuros, como Noruega o Islandia. La oscuridad, sostenida en el tiempo, rompe algo dentro del ser humano. Pero su influencia va mucho más allá de tu estado de ánimo. Sin fotosíntesis no hay oxígeno. Sin oxígeno no hay vida animal. Sin luz solar no hay fotosíntesis. Es una cadena tan simple que asusta. Todo, absolutamente todo en la biosfera de este planeta, está construido sobre ese único cimiento,
la luz de una estrella a 150 millones de kilómetros de distancia. Ahora ya sabes lo que el Sol significa. Ahora viene la pregunta que da escalofrío. ¿Qué pasa exactamente cuando lo apagamos? Son las 6 de la mañana. En algún lugar de España, alguien pone el café. En Tokio, los trenes ya están en marcha. En Nueva York, los últimos noctámbulos acaban de irse a dormir. El mundo funciona, como siempre. Y entonces ocurre. El sol se apaga. No hay explosión. No hay señal. Simplemente deja de emitir luz y calor de golpe. Y aquí viene el primer detalle que muchos no saben. Nosotros no lo sabríamos de inmediato. Porque la luz del sol tarda exactamente 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Eso significa que durante los primeros 8 minutos, el mundo seguiría iluminado con luz prestada, con los últimos fotones que el sol lanzó antes de apagarse. 8 minutos de falsa normalidad. 8 minutos en los que nadie en la Tierra sabría que su estrella ya no existe. Después de ese momento, el cielo diurno comenzaría a apagarse de manera progresiva en las zonas iluminadas. Los astrónomos serían los primeros en detectar la anomalía. Los satélites de observación solar lanzarían alertas. Pero para la gran mayoría de la humanidad, la primera reacción sería mirar al cielo con confusión, pensar en un eclipse extraño, buscar explicaciones en el teléfono. En cuanto a la temperatura, el descenso al principio sería engañosamente suave. La Tierra no es una habitación que se enfría al instante cuando apagas la calefacción. Los océanos almacenan cantidades enormes de calor, y ese calor acumulado actuaría como un colchón térmico durante las primeras horas. Se calcula que en la primera hora, la temperatura global media descendería apenas entre medio grado y 1 grado Celsius. Nada que provocara alarma inmediata. Pero los animales lo notarían antes que nosotros. Las aves migratorias utilizan la luz solar para orientarse. Las abejas, que salen al amanecer guiadas por la luz polarizada del sol, quedarían desorientadas sin esa referencia. Los perros y los gatos mostrarían comportamientos erráticos. En los ecosistemas marinos, el plancton, que sube a la superficie siguiendo la luz, comenzaría a descender de nuevo hacia las profundidades, alterando la cadena alimentaria oceánica desde su base. La naturaleza siente lo que nosotros todavía estamos procesando con palabras. Pero esto es solo el comienzo. Porque a medida que pasan las horas, lo que parecía una anomalía se convierte en una crisis. 6 horas después del apagón. El mundo ya sabe lo que ha ocurrido. Las cadenas de televisión emiten en bucle las mismas imágenes de un cielo negro en pleno mediodía. Los gobiernos convocan reuniones de emergencia. Las redes sociales colapsan con teorías, con miedo, con humor negro, con oración. Y mientras tanto, la temperatura sigue cayendo. En las zonas que ya estaban en noche cuando el sol se apagó, como buena parte de Asia y Oceanía, el descenso es más pronunciado. Se estima que en 6 horas, en zonas de latitudes medias, la temperatura podría haber caído entre 5 y 10 grados Celsius. No es catastrófico todavía, pero empieza a ser incómodo. Las personas más vulnerables, los ancianos, los enfermos, los que viven en zonas ya frías, comienzan a sufrir las consecuencias. La fotosíntesis se ha detenido por completo. Las plantas no mueren en 6 horas, porque tienen reservas internas de energía, pero el proceso que produce oxígeno y absorbe dióxido de carbono ha cesado. Si esto se mantuviera días, semanas, el oxígeno atmosférico comenzaría a descender de manera perceptible. Por ahora, no es el problema inmediato. Pero es la bomba de relojería que está empezando a contar. Aquí es donde la filosofía nos asalta con una pregunta incómoda. ¿Qué hace el ser humano cuando se enfrenta a lo incontrolable? La historia nos da pistas. Durante el gran apagón de Nueva York en 1977, apenas unas horas de oscuridad desataron saqueos masivos, incendios provocados y violencia en las calles.
No fue la oscuridad lo que rompió a la sociedad. Fue el miedo a lo desconocido, la sensación de que el contrato social, ese acuerdo tácito de vivir en orden, se había roto. Ahora imagina ese miedo multiplicado por todo el planeta, con un sol que no vuelve. El filósofo Thomas Hobbes escribió en el siglo XVII que sin una autoridad que mantenga el orden, la vida humana es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Puede sonar exagerado en tiempos de paz y abundancia, pero a las 6 horas de un apagón solar global, empieza a sonar como una profecía muy precisa. Sin embargo, también la historia nos muestra lo contrario. En las grandes catástrofes, en los terremotos, en las guerras, en las pandemias, emerge algo que los científicos llaman altruismo de desastre. La gente se ayuda. Los vecinos comparten recursos. Los extraños se convierten en aliados. Porque cuando la civilización tambalea, recordamos algo que habíamos olvidado, que somos animales sociales y que solos no sobrevivimos. 12 horas. Llegamos a la mitad del apagón, y la Tierra ya no es la misma. 12 horas sin sol. El planeta entero vive su noche más larga. En las zonas habitualmente cálidas, como el norte de África, el sur de Asia o América Central, la temperatura ha caído de manera dramática. Hablamos de descensos de entre 15 y 25 grados Celsius respecto a la temperatura normal. En zonas que ya eran frías, como Canadá, Rusia o el norte de Europa, los termómetros marcan temperaturas que rozarían los 30 bajo cero o peor. Las infraestructuras empiezan a fallar. Los sistemas de calefacción en los hogares trabajan al límite. Los cortes de luz se multiplican porque la demanda energética se dispara de golpe. Los cultivos de invernadero, que dependen de luz artificial suplementaria, podrían mantenerse, pero los campos abiertos están en suspensión. Miles de millones de plantas en todo el mundo llevan 12 horas sin el estímulo que las mantiene vivas. Los océanos, sin embargo, siguen siendo nuestra salvación temporal. El agua tiene una capacidad calorífica enorme, lo que significa que tarda mucho más en enfriarse que la tierra firme. Las zonas costeras experimentan temperaturas significativamente más altas que el interior continental. En este escenario, vivir cerca del mar no sería un privilegio estético. Sería una ventaja de supervivencia. Los animales de sangre fría, los reptiles, los anfibios, los insectos, habrían entrado en un estado de torpor, incapaces de regular su temperatura corporal sin calor externo. Las colmenas de abejas se agruparían en racimos compactos para conservar el calor, exactamente como hacen en invierno, pero en condiciones para las que no están preparadas en pleno verano. Y aquí llega uno de los datos más impactantes de este escenario. Los seres vivos que mejor resistirían este apagón no serían ni los humanos, ni los grandes mamíferos, ni los animales que dominan los documentales de naturaleza. Serían los organismos quimiosintéticos, bacterias y formas de vida que habitan en las profundidades oceánicas, cerca de las chimeneas hidrotermales, que nunca han dependido del sol para vivir. Llevan millones de años demostrando que la vida no necesita necesariamente una estrella. Solo necesita energía, y la encuentran en el calor del interior de la Tierra. Eso nos dice algo profundo. La vida, en su esencia más radical, es resiliente de maneras que no podemos imaginar. Pero la vida humana, esa versión sofisticada y frágil que hemos construido sobre ciudades, tecnología y comercio global, no lo es tanto. Nos quedan 12 horas. ¿Llegamos al final? 24 horas. El apagón está a punto de completarse y la Tierra se encuentra en el límite de lo que puede soportar a corto plazo. La temperatura global media ha caído aproximadamente entre 20 y 30 grados Celsius respecto a los valores normales. En las regiones continentales más alejadas de los océanos, como el corazón de Asia o el centro de Norteamérica, las temperaturas serían comparables a las de la Antártida en invierno. El agua de las tuberías exteriores empieza a congelarse. Los ríos más pequeños y poco profundos muestran sus primeras capas de hielo.
La agricultura global ha recibido un golpe brutal. No porque las plantas hayan muerto todas todavía, sino porque 24 horas sin fotosíntesis equivale a haberles cortado el suministro de sangre. Las plantas anuales, las más sensibles, empezarían a mostrar signos de daño irreversible. Las reservas de alimentos del mundo, que según la FAO duran entre 2 y 3 meses en condiciones normales, de repente se convierten en el activo más valioso del planeta. Los gobiernos habrían activado protocolos de emergencia. Las reservas estratégicas de combustible, alimentos y medicamentos estarían siendo distribuidas. Las fuerzas militares de muchos países estarían desplegadas no para hacer la guerra, sino para mantener el orden y proteger las infraestructuras críticas. Y en medio de todo ese caos, habría algo extrañamente bello. Los cielos de todo el mundo, sin la contaminación lumínica del sol, mostrarían las estrellas con una claridad que la mayoría de las personas nunca ha visto. La Vía Láctea, esa banda de luz que los antiguos conocían bien pero que el 80% de la humanidad actual nunca ha visto a simple vista, estaría visible desde cualquier ciudad del mundo. En medio del mayor desastre que la humanidad haya vivido, el universo entero se haría visible de golpe. Hay algo en esa imagen que detiene el pensamiento. Algo que nos recuerda que somos muy pequeños, que este planeta es una mota en un océano infinito, y que nuestra civilización, con toda su grandeza, es apenas un parpadeo en el tiempo cósmico. Y entonces ocurre lo que estábamos esperando. El Sol vuelve. Los primeros fotones llegan a la atmósfera como una caricia tímida. En el horizonte, una línea anaranjada empieza a dibujarse, y quienes la ven desde la oscuridad más absoluta sienten algo que ninguna palabra describe del todo bien. No es solo alivio. Es gratitud en estado puro. Es el reconocimiento visceral, físico, irreversible, de que algo que dabas por hecho estuvo a punto de no volver. Las plantas responden casi de inmediato. Las que sobrevivieron a las 24 horas reanudan la fotosíntesis en cuestión de minutos. Los animales que habían entrado en torpor comienzan a despertar lentamente. Los océanos, que habían actuado como escudo térmico durante todo el apagón, empiezan a devolver su calor acumulado a la atmósfera circundante. Pero la recuperación no sería inmediata. Los climatólogos calculan que un evento de estas características dejaría secuelas medibles durante semanas. Las temperaturas tardarían entre 10 y 15 días en volver a valores normales en las zonas continentales más afectadas. Muchos cultivos no sobrevivirían. Algunos ecosistemas frágiles, los arrecifes de coral, las selvas tropicales con sus equilibrios delicados de temperatura y humedad, sufrirían daños que tardarían años en repararse. Los filósofos estoicos tenían un concepto que llamaban el amor fati, el amor al destino. La idea de que no solo debemos aceptar lo que nos ocurre, sino amarlo, porque cada experiencia, incluso la más dura, nos enseña algo que no podríamos aprender de otra manera. Un apagón solar de 24 horas sería la lección más brutal y más hermosa que la Tierra podría recibir. Una oscuridad que nos devuelve la luz con otro significado. Porque cuando el sol vuelve después de 24 horas de ausencia, ya no es el mismo sol. O más bien, somos nosotros los que ya no somos los mismos. Y aquí llegamos al corazón de todo lo que hemos recorrido juntos hoy. Este escenario hipotético, esta pregunta que parece ciencia ficción, en realidad es un espejo colocado frente a nosotros. Y lo que refleja no es bonito siempre, pero es verdadero. Vivimos rodeados de sistemas invisibles que nos sostienen. El sol, el oxígeno, el agua, la cadena alimentaria, los ciclos de temperatura. Ninguno de ellos figura en nuestra agenda diaria. Ninguno ocupa nuestros pensamientos mientras revisamos el teléfono por la mañana. Y sin embargo, sin cualquiera de ellos, todo lo demás desaparece en horas. El filósofo griego Marco Aurelio escribió: confina tu atención al presente. No al pasado que ya fue, no al futuro que aún no es. Al presente, que es lo único que tienes.
Y el presente, en este caso, es un sol que lleva 4.600 millones de años saliendo cada mañana. Un sol que mañana, con una probabilidad astronómica a su favor, volverá a hacerlo. La ciencia moderna nos confirma que el Sol tiene suficiente combustible para seguir brillando durante otros 5.000 millones de años. Por lo tanto, el apagón que hemos imaginado hoy es, en términos prácticos, imposible a corto plazo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que sentiste mientras lo imaginabas. Ese momento en que pensaste, aunque sea por un instante, en un mundo sin amanecer. Ese escalofrío que recorrió tu espalda es sabiduría pura. Es tu cuerpo recordándote algo que tu mente había olvidado. Que la vida es un préstamo. Que la luz es un regalo. Que cada mañana en que el sol aparece en el horizonte es, en la escala del universo, un milagro que ocurre puntualmente. Los astronautas que han visto la Tierra desde el espacio describen siempre lo mismo. Una experiencia que los científicos llaman el efecto de visión general. Una transformación profunda en la manera de ver la vida. Ven ese punto azul suspendido en la oscuridad, tan frágil, tan diminuto, tan extraordinariamente vivo, y ya no pueden volver a preocuparse de la misma manera por las cosas pequeñas. Ya no pueden ignorar la belleza y la fragilidad de lo que tenemos. Hoy tú has hecho algo parecido. Has apagado el sol por un momento. Y ahora puedes volver a encenderlo con otros ojos. Hemos llegado al final de este viaje. Y si has llegado hasta aquí, quiero que te lleves una sola cosa. Mañana, cuando suene la alarma, cuando abras las persianas y la luz entre en tu habitación, detente un segundo. Solo uno. Y reconoce lo que eso significa. No como un ejercicio espiritual forzado, no como filosofía de autoayuda, sino como lo que es, un hecho científico, cósmico y profundamente humano. El sol salió. Y con él, salió también todo lo que hace posible que estés aquí, leyendo, pensando, sintiéndote vivo. Somos la única especie conocida en el universo capaz de comprender la estrella que nos da vida. Capaz de calcular su distancia, de estudiar su composición, de predecir su muerte. Y sin embargo, somos también la única especie capaz de ignorarla completamente mientras nos quejamos del tráfico. Quizás la mayor curiosidad del mundo no está en el espacio ni en las profundidades del océano. Está en nosotros mismos. En esa capacidad asombrosa y desconcertante de vivir rodeados de milagros sin verlos. Si este video te ha hecho pensar, si ha cambiado aunque sea un poco la manera en que vas a ver el cielo mañana, entonces ha cumplido su propósito. Déjame en los comentarios qué es lo primero que harías si el sol desapareciera por un día. Me encantará leerlo. Y si quieres seguir explorando estas preguntas que la ciencia hace y la filosofía responde, suscríbete, porque aquí apenas estamos empezando. Hasta el próximo video. Y que mañana, el sol siga saliendo para todos.